pam, pam. ¿Alguna vez te has preguntado cuál es el órgano más largo? ¿O cuál es el tejido más duro de nuestro cuerpo? Bienvenidos a El Microscopio Filosófico, un podcast para curiosos. Descubre las grandes historias detrás de los pequeños detalles. Para aquellos que no se conforman con el qué, sino que buscan el por qué. Soy Paulina Plaza, tutora del Centro de Aprendizaje de la Universidad Santo Tomás, sede Iquique, y curiosa de profesión. Cada semana, los miércoles y viernes de 11:15 a 12:35 horas, afinaremos nuestra lente para explorar la historia, la filosofía y la ciencia detrás de sus curiosas preguntas. Bienvenidos a este nuevo episodio. Como ya es costumbre, vamos a colocar el episodio pasado en nuestro portaobjetos. Y el episodio pasado hablamos sobre las tierras raras o rare earths, para saber qué eran, cuál es su importancia y por qué hay todo un afán económico y político por su extracción, ¿no? Resulta que se trataban de eh, ciertos elementos químicos que no es que sean raros por su cantidad de extracción, están esparcidos por todo el mundo, generalmente en eh, compuestos de arcilla. Hablamos del escandio, el itrio y gran parte de los lantánidos, pero su extracción es lo que los vuelve complejos, puesto que nunca están puros, cuesta mucho encontrarlos con alta pureza, así que hay que pasar por varios procesos eh, para poder extraerlos lo más puro posible. ¿Y por qué son tan importantes? Pues porque estos elementos han servido mucho en el desarrollo tecnológico de magnetos para energías no convencionales, autos eléctricos, bombinas de eh, turbinas eólicas, perdón, no eléctricas, para la tecnología, los smartphones. Por lo tanto, gran parte de la tecnología actual
se basa en el uso de estos elementos que cuesta mucho extraer y cuyos residuos muchas veces no son los más ecológicos. Por lo tanto, allí hay todo un monopolio al respecto de ello. China es quien tiene la mayor cantidad de toneladas para extraer y quien es el que más extrae estos elementos. Muchos otros países están tratando de desarrollar la tecnología, pero quien la tiene más desarrollada es China. Por lo tanto, ahí hablamos mucho de ese proceso, de su importancia para la tecnología y para la economía mundial, ¿no? Y en esta búsqueda de poder alejarnos del uso de combustibles fósiles, necesitamos pensar en cómo poder extraer estas tierras raras de manera más eficiente y mucho más sostenible. Así que si les interesa ese tema, está disponible en nuestro canal de YouTube. Pero el día de hoy vamos a empezar una nueva sección y vamos a volver un poco a lo biológico, ¿no? Esta nueva sección se llama Conceptos en la lámina. Es un espacio en el que nos detendremos a observar de cerca aquellas ideas que, aunque a veces pasen desapercibidas, son los pilares fundamentales de la vida y el pensamiento. Por lo tanto, en esta sección tomaremos una idea compleja, la colocaremos con cuidado bajo la lente de nuestro análisis y ajustaremos el enfoque. Primero con la precisión de la ciencia y después con la profundidad de la filosofía, porque nunca debemos olvidar que van muy de la mano, ¿no? Porque para entender el mundo a veces hay que mirar muy de cerca para luego dar un paso atrás y ver el panorama completo. Hoy colocaremos en nuestro microscopio un concepto silencioso e incansable que convierte la fragilidad en resistencia y el caos en orden. Es la batalla que libra tu cuerpo en este mismo instante para no rendirse al desequilibrio, la famosa homeostasis. ¿Pero qué es la homeostasis? Bueno, homeostasis es una palabra compuesta, ¿no? De homeo y stasis. La homeostasis es el equilibrio y la estabilidad que mantiene nuestro cuerpo para funcionar de manera adecuada. Es como una especie de piloto automático, ¿no? Que regula constantemente las diferentes variables internas, como la temperatura corporal, el nivel de azúcar en sangre, la presión arterial, el pH sanguíneo, entre otros. Cuando algo perturba ese equilibrio, nuestro cuerpo trabaja para restaurarlo y volverlo a la normalidad. Por ejemplo, si tenemos frío, nuestro cuerpo aumenta la producción de calor para calentarnos. La homeostasis es esencial para mantener nuestra salud y asegurar que nuestros órganos y sistemas funcionen correctamente. La homeostasis es un proceso muy típico de los seres vivos. Todos los seres vivos, independiente de qué tipo de ser vivo sea, tienen un estado interno estable o ideal, pero este fluctúa dependiendo del ambiente, dependiendo de cómo me encuentre, es como mi equilibrio interno va a estar, pero mi cuerpo y todos sus órganos y tejidos van a hacer todo lo posible por mantener este medio interno estable, porque es el ideal para que nuestras células sobrevivan y funcionen. Si ese medio interno cambia, nuestras células pueden sufrir y no realizar sus procesos adecuados para permitirnos subsistir. Por lo tanto, constantemente nuestro cuerpo está tratando de equilibrar esta balanza de variables para permitirnos estar saludables, estar en equilibrio, tanto mental como físicamente. Si bien homeostasis es un concepto que se ocupa mucho desde el punto de vista de las variables físicas, temperatura, azúcar en sangre, presión arterial, pH, etcétera, la verdad de las cosas es que aplica a todo porque todo está intraconectado. Pero el típico ejemplo que se da es la regulación de la temperatura corporal. Por ello, para que nos quede un poquito más claro, vamos a ver este video y luego nos vamos a adentrar en cómo es posible que nuestro cuerpo sea capaz de llevar a cabo esta regulación que parece tan sencilla, pero que en realidad es complejísima. Soy Dani Sastudillo, hija de la Pampa Perdón por Salitre. los... Mi vida y mi trabajo lo he dedicado a... En este video tutorial, aprenderemos qué es la homeostasis, qué son los termorreceptores y cuál es su función,
y el mecanismo de retroalimentación. También aprenderemos sobre los endotermos y los ectotermos. La homeostasis es un principio organizativo para mantener un entorno interno constante. El entorno interno del cuerpo humano es el fluido tisular. A medida que los nutrientes y los gases entran y salen de las células y hacen que la temperatura, la presión y la concentración gaseosa en el fluido tisular fluctúen, se hace necesario mantener el equilibrio para el funcionamiento de las células. Los pulmones, la piel, el hígado y los riñones nos ayudan a mantener la homeostasis. Los pulmones regulan el dióxido de carbono y el oxígeno con la ayuda del centro respiratorio del cerebro. La piel regula la temperatura, que está controlada por el hipotálamo del cerebro. El hígado ayuda a regular la glucosa controlando los niveles de insulina en la sangre. El riñón regula la ura y el exceso de sales minerales mediante la excreción de orina y agua mediante la hormona ANA. Función del cerebro. Los termorreceptores son receptores sensoriales que son sensibles a los cambios de temperatura. La piel tiene estos receptores para poder detectar temperaturas frías y calientes. Los termorreceptores están conectados al centro de control de la temperatura en el cerebro llamado hipotálamo. Entonces, ¿qué ocurre cuando sentimos calor? Cuando sentimos calor, se produce un aumento de la temperatura de los termorreceptores que estimulan el hipotálamo y las neuronas se activan. Esto aumenta la producción de sudor, la relajación de los músculos erectores del vello, la dilatación de los capilares sanguíneos y la disminución de la reacción metabólica. Como resultado, la temperatura corporal disminuye. Este enfriamiento del cuerpo en este caso se denomina retroalimentación negativa. ¿Qué ocurre cuando sentimos frío? Cuando sentimos frío, la caída de la temperatura de los termorreceptores estimula el hipotálamo y las neuronas se vuelven a activar. Debido a esta reacción, se producen escalofríos, los músculos erectores del vello se contraen, lo que levanta el vello, los capilares sanguíneos se contraen y aumenta la reacción metabólica. Como resultado, esta retroalimentación negativa hace que aumente la temperatura corporal general. Existen diferentes formas en que los organismos mantienen su temperatura corporal. Estos organismos se pueden clasificar en homeotermos o endotermos y poliotermos o ectotermos. Los homeotermos o endotermos poseen la capacidad de generar su propio calor corporal. Las únicas clases de organismos endotérmicos son los mamíferos y las aves. Este rasgo nos lleva al hecho de que muchas especies de mamíferos y aves han podido colonizar algunas de las partes más frías de la Tierra. Todos somos homeotermos. Los iliotermos o ectotermos, que no pueden generar ni regular su propio calor, dependen principalmente de fuentes de calor externas como la luz solar. Esto explica por qué la mayoría de los ectotermos, incluidos los reptiles y los anfibios, están confinados a las regiones más cálidas del mundo y por qué, por ejemplo, es fácil encontrar lagartos tomando el sol en las cortezas de los árboles o en las rocas al mediodía. Sin embargo, ¿por qué necesitamos mantener una temperatura corporal? Una temperatura corporal constante para que las reacciones catalizadas por enzimas se produzcan a un nivel óptimo. Muy bien. Lo que les decía antes era perdón por los reclames, como estamos todavía en semana electoral, muchas veces salen estos, estas propagandas, ¿no? Pero tal como salía allí, nuestra homeostasis hace eso, regula varios de los elementos y siempre la temperatura es el ejemplo más claro. Y se mantiene a través de dos tipos de mecanismos, la retroalimentación negativa y la retroalimentación positiva. La retroalimentación negativa significa que contrarrestamos los cambios para devolver al sistema a un punto de ajuste base, en este caso que mostraba la temperatura, mientras que la retroalimentación positiva es lo contrario, amplifica un estímulo inicial para alejar al sistema de su equilibrio y así lograr un cambio rápido y culminar un proceso. La mayoría de los procesos homeostáticos de nuestro cuerpo son de regulación o retroalimentación negativa. Generalmente lo que ocurre es que alguna variable del exterior cambia el equilibrio o los parámetros de equilibrio, ¿no?, en nuestro cuerpo, y lo que hace nuestro cuerpo, ya sea a través del sistema nervioso o a través del sistema endocrino o en conjunto, es tratar de ajustar nuevamente al punto base, ¿no?, con esa retroalimentación negativa. Y en otros casos específicos, muchas veces se amplía un estímulo inicial, pero porque queremos llevar a cabo un proceso o meta. ¿Cómo funciona esto? Sobre todo vamos a ver la retroalimentación negativa, que es lo más importante, y el típico ejemplo es la temperatura corporal. Primero tiene que haber un estímulo. En este caso, el estímulo es
que la temperatura corporal del humano, por ejemplo, exceda los 37 grados Celsius, que ese es nuestro parámetro normal. Cuando eso ocurre, sensores internos en el cuerpo, como células nerviosas, ya sea en terminaciones de la piel, órganos y cerebro, perciben este cambio de temperatura, este aumento. ¿Qué está causando este aumento? Va a depender. Hay muchísimas posibilidades. Puede ser que el ambiente esté demasiado caluroso, ¿no? O esté demasiado húmedo y eso no nos permita sudar suficientemente bien. También puede ser por alguna enfermedad, por alguna fiebre, pero sea cual sea el caso, lo que ocurre es que aumentó la temperatura. Y tal cual como salía en el video, dado que las proteínas en nuestro cuerpo, específicamente las enzimas que nos permiten digerir y obtener nutrientes, funcionan a una temperatura ideal, que son estos 37 grados, es peligroso para el cuerpo que esa temperatura se exceda. Por lo tanto, de inmediato, una vez que sentimos y percibimos este estímulo con los sensores, vamos al centro de control. El centro de control, que en este caso sería el hipotálamo, que es el que regula la temperatura dentro de nuestro cerebro y para todo el cuerpo, toma la decisión y genera un efecto, una causa, ¿cierto? Una consecuencia de esta elevación. En este caso, como la temperatura excede, las glándulas sudoríparas se activan, empezamos a sudar mucho más y esto ayuda a la regulación corporal del cuerpo. ¿Cómo el sudor nos ayuda a bajar la temperatura? A ninguno nos gusta sudar. Es una sensación muchas veces pesada, ¿no? Y dependiendo de cada uno de nosotros en nuestro cuerpo tenemos glándulas sudoríparas, pero en algunos lados más que en otros. Hay gente que suda más de las axilas, otros que sudan más de la cabeza, etcétera. Pero todos tenemos estas glándulas. Van a empezar a producir sudor porque en la medida que el sudor se acumule en nuestra piel y empiece a evaporarse porque se asume de que afuera del cuerpo está más caluroso, cuando se evapore por termodinámica, parte de esta energía calórica que nos está rodeando se va a disipar y eso es lo que nos va a hacer sentir eh, más fríos, ¿no? Más relajados y va a bajar la temperatura corporal. Es por eso, aunque parezca raro, que nuestras abuelitas, abuelitos, etcétera, tienen razón al decir cuando hace calor hay que tomar algo caliente. No sé si a muchos les ha pasado que en pleno verano nos sirven un plato de cazuela o un plato de sopa y uno dice, pero ¿por qué si con la calor que hace? Bueno, una bebida caliente puede ayudar. ¿Por qué? Porque termina produciendo mayor sudor, nos hace sudar más y eso va a acelerar que baje la temperatura. Pero solo va a ser útil en climas secos. Si estamos en un clima que tiene una humedad muy alta, es decir, un calor húmedo, como la Amazonía, por ejemplo, no nos va a servir. ¿Por qué? Porque como el ambiente también es húmedo, el sudor en nuestra piel no se evapora, más bien queda de manera líquida y por eso el calor húmedo de las zonas ecuatoriales, las zonas tropicales, ¿no? Es tan ahogante y tan desesperante para quien no está acostumbrado a ese calor, porque por más que nuestro cuerpo sude, no se evapora el sudor y terminamos sintiéndonos cada vez más acalorados y perdemos más encima líquido por sudar, así que allí esa estrategia no nos sirve. Pero para que quede más claro, tenemos una pequeña simulación para que podamos jugar con la temperatura de un cuerpo humano, ¿no? En teoría. Así que aquí tenemos un simulador de homeostasis, en este caso de la regulación de una sola variable, temperatura corporal, porque recordemos que nuestro cuerpo ahora está jugando con estas variables en todo, ¿no? No solamente solo en temperatura, sino también en pH, azúcar, de todo. Entonces, nuestra temperatura normal son 37 grados Celsius. Podemos enfriar el cuerpo o calentar el cuerpo y según eso vamos a ver qué ocurre, porque normalmente utilizamos el sistema de retroalimentación negativa para esta variable. La homeostasis utiliza bucles de retroalimentación negativa para mantener la temperatura corporal en un rango óptimo, que es de 36,5 a 37,5 grados. Cuando la temperatura se desvía de este rango, el cuerpo activa automáticamente mecanismos compensatorios que devuelven la temperatura a su nivel normal. Este proceso continuo garantiza el funcionamiento óptimo de las células y los sistemas corporales. Entonces, vamos a
calentar este cuerpo, poco a poco. Llegando ya a los 38, empieza a haber una respuesta al calor, empieza a haber una vasodilatación, los vasos sanguíneos se dilatan, resultando en pérdida de calor al entorno, y hay sudoración. Las glándulas sudoríparas secretan fluido, a medida que el fluido se evapora, el cuerpo pierde calor, por lo tanto, botamos calor hacia el entorno. Pero no siempre es factible, y si llegamos a elevar demasiado la temperatura, llegamos a una temperatura peligrosa. A partir de los 39 grados Celsius, hablamos de una fiebre alta. ¿Cuáles son los síntomas de una fiebre alta? Sudoración excesiva y deshidratación, dolor de cabeza severo y mareos, debilidad muscular extrema, confusión, delirio y convulsiones en casos graves. Muchas veces asociamos la fiebre alta solo a resfríos, infecciones, pero también puede pasar con olas de calor muy grandes, sobre todo ahora que se nos viene el verano acá en el hemisferio sur, ¿no? Una fiebre por encima de los 39 grados Celsius puede causar incluso daño cerebral, deshidratación severa y convulsiones y falla orgánica. De 40 a 41 grados o más, el riesgo de complicaciones graves aumenta dramáticamente, incluyendo el daño permanente a tejidos y órganos. Esto pensando en una temperatura que se mantenga en ese nivel por mucho tiempo. ¿Cuál es el tratamiento de emergencia? Buscar atención médica inmediata, aplicar compresas frías, mantener la hidratación y usar antipiréticos bajo supervisión médica. Si bien los niños muchas veces son quienes alcanzan estas fiebres, no quita que algunos adultos y adultos mayores lleguen a alcanzar estas fiebres, y por cierto que en la medida que vamos envejeciendo cada vez es más peligroso, porque las consecuencias de esto pueden ser muy grandes. A esta temperatura las proteínas en nuestro cuerpo empiezan a morir, sobre todo las enzimas. Por lo tanto, no estamos obteniendo los nutrientes necesarios y las reacciones químicas que necesita hacer nuestro cuerpo no ocurren, ¿ya? Así que vamos a volver a la normalidad. Ahora vamos a irnos al espectro contrario. ¿Qué pasa si en vez de calentar nuestro cuerpo se empieza a enfriar? Si empezamos a bajar las temperaturas del cuerpo, la primera respuesta al frío es la vasoconstricción, que es el contrario del anterior. Los vasos sanguíneos se contraen para que el calor se conserve. Y empieza a haber temblor muscular, los famosos, ¿cierto? Pequeños temblores o escalofríos que llamamos. Las glándulas sudoríparas ya no secretan fluido, pero por el contrario, los músculos empiezan a temblar de manera involuntaria para generar calor, que son los temblores. Y por estos temblores y aumento del metabolismo es que el cuerpo se calienta. No es que extraigamos calor desde el exterior, no. Aceleramos un poco el movimiento interno con este temblor para permitir que nuestra temperatura interna se mantenga estable, sobre todo en el triángulo de la vida, por así decirlo, que es el tórax. Toda esta zona del tórax es la que más empieza a tiritar y la que el cuerpo más cuida. Por eso, cuando hace más frío, sobre todo en invierno, son las extremidades las que primero empiezan a perder calor, ¿no? Y tenemos las manos o los pies muy helados, las orejas, la nariz, porque tratamos de que estas zonas donde están los órganos vitales, esenciales, sin los que no podemos vivir, si les pasa algo, mantenemos la temperatura allí. Pero también puede ocurrir que lleguemos a un extremo, que sería la hipotermia severa. Si llegamos a una temperatura corporal de 35 grados Celsius o menos, también estamos en una temperatura peligrosamente baja. ¿Cuáles son los síntomas de una hipotermia severa? Temblores incontrolables o cese de temblores por completo, confusión mental y dificultad para hablar, somnolencia extrema y pérdida de conciencia, pulso y respiración lentos y rigidez muscular. ¿Cuáles son los peligros de esta hipotermia severa? Pueden causar falla cardíaca, pérdida del conocimiento y muerte si no se trata inmediatamente. El metabolismo se ralentiza peligrosamente y los órganos vitales pueden fallar. El tratamiento de emergencia es llamar, ahí aparece 911 porque lo hice con Lovable, que es una aplicación estadounidense, ¿no? Pero llamar a los números de emergencia cuando se establecen códigos azules, por ejemplo, en invierno, sobre todo en las ciudades en donde hay temperaturas bajo cero,
Muchas veces se tienen números de emergencia para poder evitar que la gente muera de hipotermia en las calles, ¿no? Mover a la persona a un lugar cálido, quitarle la ropa mojada, si es que por una inmersión es que ha llegado a esta hipotermia severa, y calentar gradualmente con mantas. En algunos casos también se utiliza la inyección de suero salino temperado, ¿no? Para que en el fondo poco a poco la circulación de los líquidos internos sean líquidos más calientes. Allí tenemos cómo funciona más o menos este proceso. Pero nuevamente, este es el ejemplo de una variable. Hay muchísimas más en nuestro cuerpo. Entonces, tenemos en general que la retroalimentación negativa de la homeostasis es la forma en la que el cuerpo se regula. Aquí tenemos el ejemplo de la temperatura, nuevamente, en donde producto de que hubo un cambio de esta variable, ¿no? En su estado natural, reaccionamos tratando de disminuir esa variable, ¿no? Disminuir el cambio de esa variable. Por eso se llama retroalimentación negativa. Algo no está funcionando en el exterior, nos está afectando muchísimo, porque el cuerpo es un sistema, y terminamos tomando alguna de esas rutas. Pero también dijimos que había una retroalimentación positiva. La retroalimentación positiva de la homeostasis es solo para momentos muy específicos, y uno de ellos, por ejemplo, en el caso de las mujeres, es el parto, ¿ya? La retroalimentación positiva indica de que vamos a aumentar el cambio que se está dando en nuestro cuerpo. En este caso, por ejemplo, durante el embarazo, empieza a haber un crecimiento y una ocupación mayor del espacio del útero. ¿Por qué? Porque el embrión y el feto empiezan a ocupar más espacio. En la medida que eso ocurre, tenemos que hay receptores de tensión en el útero. El útero puede dar mucho espacio, es un órgano muy flexible, pero llega a un límite, ¿no? Y cuando esos receptores de tensión en el útero empiezan a ser cada vez más elevados, al cerebro le llega la señal de que estamos prontos al parto. Ya estamos llegando a la última etapa del embarazo. Por lo tanto, el cerebro libera una hormona que se llama oxitocina. Al liberar esa hormona, lo que gatilla la oxitocina es que los músculos del útero empiecen a contraerse. Son las famosas contracciones que se empiezan a sentir, y también lleva a la dilatación para poder permitir el parto. Por lo tanto, frente a esta variable, a este cambio, en vez de hacer una retroalimentación negativa, que sería bajemos la tensión, no podemos hacer eso porque si no el bebé nunca nacería. Lo que hace el cerebro es aumentar la presión en esa zona con la liberación de esta hormona, y por lo tanto gatillar que se dé el proceso del parto. Esa señal positiva de decir, perfecto, llegamos al límite, significa que hay que expulsar, ¿cierto?, al bebé, no podría hacerse. Por lo tanto, este es un ejemplo de retroalimentación positiva. Son pocos los ejemplos de retroalimentación positiva en homeostasis, pero a eso nos referimos con que es positivo. El cambio se dio y el cuerpo, en vez de apagar ese cambio, lo eleva para poder gatillar que ocurra un proceso distinto, en este caso, el nacimiento del bebé. Ahora, ¿a quién le debemos el conocer sobre estos conceptos? Porque si bien la palabra homeostasis está en base a algunos términos griegos, la verdad es que fue llevado a cabo durante el siglo XIX. ¿Por quién? Por Claude Bernard y Walter Cannon, que fueron dos fisiólogos fundamentales en el estudio de la homeostasis. Bernard introdujo en un inicio el concepto de medio interno. Él era francés, por lo tanto le llamó milieu intérieur. No me pidan pronunciación en francés, no soy buena en eso. Pero bueno, él se refirió con este concepto de medio interno a la estabilidad del entorno interno del cuerpo. Como buen fisiólogo, estudiaba mucho medicina y se dio cuenta de que en muchos pacientes se daba que teníamos parámetros similares de ciertas mediciones, mediciones de azúcar, mediciones de pH, temperatura, etc. Por lo tanto,
dada esa similitud de casos, fue que él indicó de que lo más probable era que, como humanos, nuestro medio interno siempre era constante y se hacía todo lo posible por mantenerlo así, pero no sabía cómo. Por lo tanto, ahí entró Cannon. Walter Cannon acuñó finalmente el término homeostasis y lo hizo para describir y popularizar la idea de un sistema autorregulador que mantiene en constancia estos parámetros frente a cambios del exterior. Por lo tanto, a Walter Cannon le debemos el concepto de homeostasis. Cannon también describió la respuesta de lucha o huida, el famoso fight or flight, que es una manifestación de cómo el cuerpo reacciona ante amenazas para mantener el equilibrio interno. Por lo tanto, le debemos mucho a estos dos fisiólogos el estudio de la medicina moderna y cómo entendemos el funcionamiento de nuestro cuerpo, porque una vez que empezamos a entenderlo, pudimos asociarlo a cómo ayudamos al cuerpo a deshacerse de ciertas dolencias, ¿no? Así que vamos a aprender un poco sobre ellos. Aquí tenemos a los pioneros de la homeostasis, porque muchas veces no nos ponemos a pensar quién pensó en estos conceptos. Los enseñamos tanto en nuestras aulas que se nos olvida enseñar la historia detrás de ello y las personas a quienes le debemos estos conceptos y este conocimiento. Primero tenemos a Claude Bernard, que vivió del 1813 al 1878 y se lo considera el padre de la fisiología experimental. Él fue quien acuñó el término milieu interior o medio interno. Bernard descubrió que el cuerpo mantiene un ambiente interno estable, independiente del ambiente externo. ¿Cuáles fueron sus descubrimientos principales como fisiólogo? A él le debemos saber sobre la función glucogénica del hígado. Él demostró, nuevamente de manera experimental, que el hígado almacena glucógeno y lo libera como glucosa según las necesidades del cuerpo. Así que le debemos muchísimo para saber sobre aquello. Además, estudió la secreción pancreática, estudió el páncreas y cómo el páncreas secretaba enzimas digestivas en respuesta a los alimentos. Y también describió el control vasomotor, descubrió que los nervios controlan el diámetro de los vasos sanguíneos. ¿Cómo lo hizo? A través de la metodología científica. Tuvo una experimentación rigurosa en animales vivos, lo que se llama vivisección. Nos puede parecer un poco barbárico, pero nuevamente en la época no se hablaba de derechos animales, también lo vimos con el episodio de Laika, ¿no? Pero gracias a esos experimentos es que conocemos mucho de lo que actualmente sabemos en medicina, además de observación sistemática de cambios fisiológicos, medición cuantitativa de variables e hipótesis basadas en evidencia experimental. Su legado estableció que la vida es posible porque el cuerpo mantiene activamente condiciones internas constantes, sentando las bases conceptuales para entender todos los sistemas regulatorios del organismo. Así que para todos mis alumnos del área de la salud, a él le deben fisiología. Él es el responsable. Y aunque a veces no nos guste fisiología porque es complejo, hay muchas variables en juego, ¿no? Le debemos igualmente a Bernard ese conocimiento, porque se imaginan cómo trataríamos enfermedades si no supiéramos de esto, si no tuviéramos la certeza de que el cuerpo hace todo lo posible por mantener un medio interno estable, no tendríamos idea cómo. Y luego tenemos a Walter Brandon Cannon, que vivió de 1871 a 1945, hasta el último día de la Segunda Guerra Mundial. Él era estadounidense y es el creador del término homeostasis. Por creador no quiere decir que otras personas no hayan ocupado el término, pero es él a quien se le acuña el término por un tema de patentes, etc. Homeostasis viene del griego homeos, similar, y estasis, estabilidad. Acuñó el término en 1926 para describir los procesos coordinados que mantienen la estabilidad del medio interno.
Pero no es el único descubrimiento que tuvo. Descubrió la respuesta de lucha o huida, describió cómo el sistema nervioso simpático prepara el cuerpo ante el peligro, que es el que nos permite estar atentos y si, por ejemplo, toco madera, no pase ahora, tiemble y yo tenga que arrancar porque estoy en zona inundable, por ejemplo. También descubrió la regulación de la temperatura, estudió los mecanismos de termorregulación y sudoración y ayudó a poder clasificar a los seres vivos, tal cual como vimos en el primer video, en exotermos o endodermos. Y el control de la glucosa sanguínea expandió el trabajo de Bernard mostrando múltiples mecanismos regulatorios, porque la verdad de las cosas es que la regulación del hígado y el páncreas en los niveles sanguíneos es el principal, pero no es el único. Luego tenemos, en cuanto a metodología científica que utilizó, fue pionero en el uso de rayos X para estudiar la digestión. Por eso sabemos cómo funciona la digestión, la ubicación de los órganos, etc. Ocupó técnicas de fluoroscopía en tiempo real también para poder observar los órganos. Tuvo estudios de fisiología comparada e integración entre la neurología y la endocrinología. Y es por eso que sabemos actualmente que la homeostasis, como vamos a ver, está a cargo de estos dos grandes sistemas regulatorios del cuerpo, que son el sistema nervioso y el sistema endocrino. Y su legado fue formalizar la homeostasis como principio central, de la fisiología, demostrando que el cuerpo usa múltiples sistemas coordinadores, como el nervioso, endocrino, circulatorio, entre otros, para mantener el equilibrio interno. Y aquí está la evolución del concepto, ¿no? En 1850, Bernard fue el que dijo que el ambiente interno es constante. De los 70 al 78, de los 1800, hubo una expansión experimental, se hubieron muchos experimentos con animales para poder encontrar estos mecanismos e identificarlos. En 1926, Cannon coloca el término homeostasis como concepto formalizado y en el presente, hasta ahora, es el principio fundamental y la base de toda la medicina moderna, sobre todo desde el punto de vista del estudio de la fisiología. Así que le debemos a estos dos la fisiología actual que tienen que estudiar, chicos. Nuevamente, puede parecernos tedioso estudiarlos actualmente, pero si pensamos que hubo en algún momento, un momento en la humanidad en el que no teníamos idea de lo que pasaba, es fascinante ver cómo logramos hacer estos descubrimientos y cuánto trabajo llevó el hacer algo que ahora repasamos como si fuera una verdad que nadie cuestiona. Y en realidad hubo todo un proceso experimental y científico para probarlo. Esa es la belleza de la ciencia. Si algo pasara y toda la civilización cayera, igualmente nuevos seres vivos, nuevos humanos podrían hacer experimentos y podrían llegar a esas conclusiones. Esperemos que no pase y que sigamos creciendo en conocimiento, pero es para que se hagan una idea, ¿no? Por lo tanto, nuevamente, veamos cómo nuestro cuerpo mantiene este balance, ya no solo pensando desde el punto de vista de la temperatura, sino todas las variables en conjunto, porque eso es lo fascinante del cuerpo humano, que es capaz de monitorear múltiples variables fisicoquímicas a la vez. Mía, desde Y el Senado, nuevamente, con más fuerza que perdón nunca, seré la voz de Tarapacá. por esto, es justamente por eso. Ahora sí. Comprender el concepto de homeostasis sienta las bases para entender nuestros sistemas fisiológicos. Una homeostasis exitosa es fundamental para la supervivencia de un organismo. Si no se mantiene este equilibrio, pueden producirse enfermedades y, en última instancia, la muerte. Todo lo que hay dentro del cuerpo humano comienza con las células madre. Estas células forman los tejidos que luego se convierten en órganos. Los órganos se unen para formar sistemas de órganos que trabajan coordinadamente en condiciones favorables para garantizar el funcionamiento adecuado de las células del cuerpo. La homeostasis es el proceso por el cual el cuerpo se adapta para mantener las condiciones favorables del entorno interno mediante diversos mecanismos para que las células sobrevivan a los constantes cambios externos e internos.
Esto significa que tenemos la capacidad de mantener estable el entorno interno de nuestro cuerpo incluso cuando las condiciones externas cambian significativamente. Por ejemplo, la temperatura normal del cuerpo humano es de alrededor de 37 Celsius o 98.66 grados F. Pero tanto si sales al exterior bajo el calor del verano como si entras en una habitación con aire acondicionado, tu temperatura corporal se mantendrá estable en torno a los 37 grados Celsius gracias a la homeostasis. Necesitamos que la temperatura se ajuste a ese valor para que las proteínas del interior de nuestro cuerpo puedan conservar su forma. De lo contrario, se desnaturaliza y no puede funcionar. Además de la temperatura, el cuerpo también necesita otras condiciones para mantenerse en valores fijos. La acidez alrededor de las células medida por la potencia del hidrógeno o pH debe ser de alrededor de 7.4. Valores más altos o más bajos pueden alterar las reacciones químicas dentro de las células. Para llevar a cabo su función de manera óptima, el sistema circulatorio sanguíneo necesita tener una cantidad suficiente de presión arterial de alrededor de 120 milímetros de mercurio de sistólica y 80 milímetros de mercurio de diastólica. Desviarse demasiado de ese número puede causar hipertensión, que daña la pared arterial y aumenta el riesgo de ataques cardíacos, o hipotensión, que resulta en un menor suministro de oxígeno en la sangre y nutrición. Un nivel de glucosa en sangre de entre 70 y 100 miligramos por decilitro es necesario para las funciones normales. Superarlo puede indicar que se está desarrollando diabetes dentro de nuestro cuerpo. La cantidad de agua y la concentración de varios iones en la sangre también deben estar en un cierto nivel para permitir que el transporte de nutrientes y desechos se produzca correctamente. Estas son solo algunas de las cientos de variables que se deben mantener, cuyos valores en realidad tienen rangos normales fluctuantes, pero que aún así permiten que un organismo prospere. Para cumplir con los requisitos, la homeostasis se ve facilitada por los fluidos dentro del cuerpo, compuestos principalmente por agua. El sistema circulatorio hace fluir la sangre a otros sistemas de órganos con la ayuda de los fluidos para obtener los nutrientes necesarios y eliminar los desechos y subproductos. Una de las formas más importantes de fluidos es el plasma sanguíneo, que puede filtrarse a través de la pared capilar para suministrar nutrientes. Después de que las células intercambian sustancias con el entorno, el fluido drena hacia el vaso linfático y vuelve a entrar en el sistema circulatorio. Algunos ejemplos de cómo los sistemas de órganos de visión corporal son, en primer lugar, el sistema respiratorio ayuda a mantener los niveles de dióxido de carbono a través de la respiración. El dióxido de carbono es esencial para mantener el pH de la sangre a través de la formación de iones de bicarbonato, pero el nivel excesivo puede ser tóxico. El sistema respiratorio también suministra el oxígeno necesario para que las células funcionen. En segundo lugar, el páncreas produce insulina y hormonas glucagón para mantener el nivel de glucosa en la sangre cuando es demasiado alto o bajo. Número 3. El hígado ayuda a mantener la condición corporal convirtiendo el exceso de glucosa en glucógeno para el almacenamiento de energía y neutralizando posibles toxinas para prevenir el daño celular. Número 4. Los riñones regulan nuestro equilibrio de líquidos ajustando la producción de orina para prevenir la deshidratación y mantener un nivel normal de presión arterial. Además, elimina la mayoría de los desechos metabólicos para evitar que se acumulen en el cuerpo. Número 5. La piel libera sudor que se evapora para absorber el calor del cuerpo, regulando así nuestra temperatura y eliminando también el exceso de sal. Bien, continuando con nuestro ejemplo anterior, si nuestro cuerpo no logra mantener una temperatura normal de 37 grados Celsius bajo el calor del sol, podríamos sufrir un golpe de calor y nuestro cuerpo perdería el conocimiento. Los médicos consideran este estado de alteración de la homeostasis como un estado de enfermedad. El mecanismo a través del cual funciona la homeostasis y responde a diversos cambios se analizará en el próximo video. Los sistemas de retroalimentación negativa y positiva. Muy bien. Entonces, tal cual como salía allí, son muchas las variables que nuestro cuerpo controla. Y si bien múltiples sistemas orgánicos tienen que ver en este proceso y se coordinan, necesitan de coordinadores mucho más altos, porque los pulmones, el hígado, los riñones, el estómago, ¿cierto? Y los vasos sanguíneos y el corazón, si bien cada uno cumple su función, necesitan que alguien los controle, necesitan que alguien los regule y los comande. Y ahí es donde tenemos a nuestros dos principales comandantes, que son los sistemas nerviosos y el sistema endocrino. Sistema nervioso y endocrino trabajan juntos para colaborar y coordinar las funciones del cuerpo, con el hipotálamo como el punto clave de unión.
El sistema nervioso lo hace a través de señales eléctricas rápidas que actúan de forma inmediata, mientras que el sistema endocrino utiliza hormonas que viajan por el torrente sanguíneo para tener efectos más lentos y duraderos, regulando todo desde el metabolismo hasta la respuesta del estrés. Por lo tanto, si bien cuando enseñamos estos sistemas los enseñamos de manera separada, la verdad de las cosas es que funcionan muy de la mano, tal cual como sale aquí, con el hipotálamo como el órgano o estructura que combina el uso de ambos tipos de señales. Por lo tanto, nuestro cuerpo se regula y se controla con dos tipos de señales electroquímicas y señales hormonales. El más típico, que siempre conocemos todos como controlador de nuestro cuerpo, es el sistema nervioso. El sistema nervioso es el centro de comando del cuerpo que controla múltiples funciones, desde funciones complejas como pensar, moverse y sentir, hasta percibir estímulos. Por lo tanto, estos procesos que en naturaleza son conexiones eléctricas, conexiones físico-químicas, básicamente, porque es a través de iones que se producen estos contactos o chispazos eléctricos llamados sinapsis, se transmiten los mensajes entre el cerebro y el resto del cuerpo. Nosotros dividimos al sistema nervioso en dos grandes sistemas. El sistema nervioso central, formado, como lo vemos aquí, por el encéfalo y la médula espinal, que están aquí en amarillo, ¿no? Y luego el sistema nervioso periférico, que son todos los nervios que se extienden periféricamente a través de nuestro cuerpo. Todos estos componentes trabajan juntos para procesar la información de los sentidos, controlar los movimientos voluntarios e involuntarios y regular procesos internos como la respiración, la frecuencia cardíaca y, por lo tanto, la respuesta homeostática del cuerpo a cualquier cambio que se perciba internamente, ¿ya? El sistema nervioso es fascinante porque para ambos, tanto el nervioso central como el nervioso periférico, se está formado por la misma célula, que son las neuronas, que se conectan en base nuevamente a estos chispazos eléctricos que se dan por intercambio de iones. La diferencia está en que la zona periférica, los nervios periféricos, se utilizan sobre todo para percibir estímulos y para responder a comandos, ¿ya? Por lo tanto, tenemos nervios motores y nervios sensoriales, porque como se recorren el cuerpo entero, algunos de ellos tienen que utilizarse para responder a comandos y realizar movimientos o respuestas, y otros se necesitan para percibir cómo está el medio externo y responder acorde, o para percibir el medio interno, porque también necesitamos saber cómo están nuestros órganos internos. Por lo tanto, de eso se encarga el sistema nervioso periférico, que luego se puede subdividir desde un punto de vista fisiológico en sistema nervioso autónomo y sistema nervioso somático, ¿ya? Eso es para mis alumnos que estén viendo fisiología. Mientras que el sistema nervioso central, si bien también percibe, se dedica sobre todo a procesar información. Son las mismas neuronas, pero en vez de percibir estímulos, lo que hacen es recibir la información, procesarla y tomar decisiones. Por lo tanto, la médula espinal es la carretera principal por la cual todos los nervios periféricos llegan a ella para que la información salga más rápido hacia el encéfalo, que es donde tenemos al cerebro, al cerebelo, al tronco encefálico, ¿no? Toda esta zona, y ahí tenemos el hipotálamo también, la hipófisis, etcétera. Y es el cerebro, el cerebelo, todo el encéfalo el que finalmente recibe todos los estímulos, toda la información y la procesa. Y en ese proceso es que pensamos, decidimos movernos, tenemos voluntad, pensamientos, memoria, etcétera. Por lo tanto, el sistema nervioso central se encarga solo de computar, de recibir información, analizarla y soltar comandos, pero él no lo lleva a cabo, los llevan a cabo los nervios del sistema periférico, ¿no? Y esto es complejísimo, pero ocurre muy rápidamente, en instantes. Yo en estos momentos estoy hablando y a su vez también estoy respirando, pero yo no percibo ni pienso en que estoy respirando, simplemente ocurre, pero mi cuerpo está al tanto de ello.
mi encéfalo está al tanto de ello. Está en estos momentos pensando qué decir, cómo explicarlo, cómo muevo mis manos para llamar la atención, ¿no? Si tomo algo o no, pero a la vez también mi sistema nervioso, pero la parte no involuntaria, por así decirlo, está preocupado de que mi corazón lata correctamente, de que entre oxígeno a mis pulmones, de que mis riñones estén produciendo orina, pero que todavía no se produzca la sensación de ir al baño porque todavía no terminamos en la sesión. Todo eso está pasando, todo eso lo está controlando mi encéfalo en segundos y milisegundos, todo a la vez. Por lo tanto, es fascinante cómo es capaz de comandar de distintas maneras. Muchas veces aprendemos el sistema nervioso de manera muy sesgada, tratando de analizar porciones y se nos olvida que todo se integra y justamente lo hacemos porque es tan complejo que es prácticamente la única manera que tenemos de poco a poco ir entendiéndonos a nosotros mismos. Estudiar el cerebro y el sistema nervioso es lo más cercano que tenemos personalmente, creo yo, a estudiar la conciencia humana. Pero bueno, esta es la forma en la que nuestro cuerpo percibe todos los cambios del mundo exterior y del mundo interior, desde un punto de vista fisiológico y también desde un punto de vista de salud emocional y mental, por ejemplo. Pero no es el único regulador. Se dice muchas veces que el sistema nervioso es el regulador de respuesta más inmediata. A él le debemos el proceso de respuesta o huida, pero la verdad de las cosas es que nuestro cuerpo, durante todo su ciclo de vida, pasa por sucesos o momentos más amplios, sobre todo en mi caso, por ejemplo, que soy mujer, pero también en el caso de los hombres. Y allí es donde tenemos a nuestro otro sistema de regulación, que es el sistema endocrino u hormonal. El sistema endocrino es un conjunto de glándulas y órganos, pero que no están conectados físicamente, a diferencia del sistema nervioso que vemos que todo está enmarañado entre sí y conectado físicamente como carreteras. El sistema endocrino no. ¿Por qué? Porque utiliza el sistema circulatorio como forma de conexión. El sistema endocrino se caracteriza por la liberación de hormonas, que son moléculas de respuesta química, que están diseñados para producir una respuesta en un lugar específico. Pero, producto de que utiliza el sistema sanguíneo como método de conexión, cuando uno de estos órganos produce una hormona, esa hormona llueve por todo nuestro cuerpo, prácticamente inunda todo el cuerpo, ¿ya? ¿Y por qué? Porque estos mensajeros químicos van a regular funciones vitales de más amplio tiempo, de más respuesta más amplia, como el crecimiento, el metabolismo, la reproducción, el estado de ánimo, y en el caso de un cuerpo que ya ha pasado por la adolescencia o que está pasando por la adolescencia, los procesos de sexualidad. Estas hormonas se vierten directamente al torrente sanguíneo para llegar a las células o tejidos específicos del cuerpo, controlando y coordinando diversas actividades, pero que son actividades de largo plazo. Nosotros no pasamos por la pubertad así nada más, pasamos años teniendo cambios en nuestro cuerpo y quienes los coordinan, estos órganos. Si bien hay órganos efectores que son los que finalmente van a llevar a cabo los cambios, como en el caso de los seres humanos, ya sea los ovarios o los testículos, dependiendo de nuestro sexo, que sería masculino o femenino, lo que va a llevar, ¿cierto?, al proceso de formación de características sexuales secundarias. También tenemos otros órganos que funcionan para ayudar a la regulación del metabolismo, como es el caso de la tiroides y la paratiroides, la regulación de las hormonas de estrés, como las glándulas suprarrenales, la regulación metabólica de la absorción del azúcar, como es el caso del páncreas, y la regulación de procesos de producción inmunológica, como es el timo. ¿Y qué decir la hipófisis? Que trabaja en conjunto con el hipotálamo. Si se acuerdan, dijimos que el hipotálamo era la estructura que coordinaba ambas partes, y eso es porque el hipotálamo se conecta con la hipófisis y hay una parte de la hipófisis que es
neuronal y otra que es netamente endocrina. Y allí es donde el hipotálamo con la hipófisis, en coordinación constante y conversación constante y privada, toman información del sistema nervioso, que es el que se está dando cuenta de todo lo que pasa en el día a día, y según eso vamos coordinando de acuerdo, casi como una carta Gantt, lo que va pasando. Ah, este es el día, no sé, 100, tenemos una cantidad de años o tiempo en que llevamos en este mundo, tenemos este tamaño, este peso, esta cantidad de grasa, esta cantidad de proteínas, etcétera. Y según lo que nos indica el plan mayor, que son nuestros genes, tenemos que empezar, por ejemplo, dado de que somos de sexo femenino, empezar el proceso de menarquía para empezar los ciclos menstruales. Y eso quiere decir el inicio de la pubertad. O en el caso de los varones, ¿no? Si tenemos sexo masculino, también llegado a una cierta edad, a un cierto tiempo, empezamos a tener otras prioridades. Y lo que hace el sistema endocrino es gatillar estas respuestas a largo plazo para generar estos cambios complejos y grandes, y eso implica mucho gasto energético, lo que explica el por qué durante el proceso de la pubertad los metabolismos cambian, las ansiedades y las ganas de comer cambian, nos vienen los famosos atracones dependiendo eh, y tenemos procesos de crecimiento muy grandes en donde uno dice, eh, me fui a acostar de un tamaño y desperté y ahora no me queda bien la ropa, por ejemplo, en un caso muy exagerado, pero es así, los cambios son muy fuertes, pero porque va todo regulado dependiendo de lo que el cerebro nos dice. Y también las hormonas, producto de que están circulando en todo el cuerpo, si bien tienen órganos o células diana, que se llaman, que es donde va a ocurrir y se va a gatillar la respuesta deseada, no deja de ser verdad que el sistema sanguíneo recorre todo. Por lo tanto, todas las hormonas llegan a todos nuestros órganos y llegan a nuestro cerebro también. Y también van a terminar afectando cómo percibimos el mundo, cuán emocionales estamos, cuán irritables estamos, y he allí la razón de por qué, dependiendo de cómo va a ser nuestra regulación hormonal, es como estemos emocional y físicamente. En el caso de el sexo masculino, la regulación o ciclo endocrino que tienen es diario. Los niveles de testosterona varían a través del día. En cambio, las personas que tienen sexo femenino por nacimiento, vamos a entrar por un ciclo menstrual, y el ciclo menstrual tiene procesos y tiempos de meses, de 28 a 31 días, dependiendo tampoco es un tiempo exacto. De hecho, no es 28 a 31, es 20, 25 a 31 días. 28 es el ideal, y por eso las pastillas anticonceptivas tienen ese tiempo, pero no necesariamente es así. Hay ciclos distintos. Pero estos dos grandes sistemas son los que van a comandar absolutamente todo. Si bien siempre decimos que el sistema nervioso es el que comanda todo, y en parte es verdad, producto de que se encarga de los procesos como el pensamiento y la voluntad, quien verdaderamente tiene las riendas muchas veces de el gran plan de cómo va a ser nuestro crecimiento y nuestro desarrollo durante la vida es el hormonal, es el sistema endocrino. Va a funcionar de acuerdo a lo que el sistema nervioso le diga, pero tiene sus propios planes, tiene sus propios metabolismos y muchas veces son de naturaleza genética. Por lo tanto, comprender que estos dos sistemas son los que están conversando constantemente en nuestro día a día y gatillan el cómo estemos, ayuda muchísimo a comprender por qué en algún momento estoy con más energía, con menos energía, y qué decir en casos en donde, por ejemplo, tenemos un sistema nervioso que está formado de manera distinta, como es el caso de la neurodivergencia. Por lo tanto, también puede pasar que tengamos un sistema endocrino distinto, no en el sentido de que tengamos distintos órganos o que no estén funcionando bien. En algunos casos pasa, como la diabetes tipo 1, pero sí desde el punto de vista sobre todo de órganos sexuales que tienen funciones endocrinas, como los ovarios o los testículos, ¿ya? En el caso de las gónadas. Por lo tanto,
para todos mis alumnos que están estudiando fisiología, sí, les pasamos los órganos y los sistemas de manera seccionada, pero nunca no se deben olvidar de que todo está en conjunto. Si, por ejemplo, yo estoy en un punto de mi proceso menstrual, vamos a poner un ejemplo, voy a empezar el inicio del proceso menstrual. Mi útero está en un cierto proceso, está botando, cierto, la menstruación. Por lo tanto, mi temperatura no va a ser la normal. Probablemente esté con bochornos, con algún tipo de problema. Eso va a significar que sude más o que me dé frío si estoy con el termostato extraño y es producto de que la hormona está gatillando que haya un problema, pero no un problema grave, sino más bien un problema establecido dentro de este ciclo más amplio, mientras que si estoy en el caso de la ovulación, quizás no esté con esos problemas, pero esté mucho más atenta, esté mucho más dispuesta a percibir otros elementos, ¿no? Porque estoy en otro momento de mi ciclo menstrual. Pasado una cierta edad, es decir, pasada la adolescencia y pubertad, el cuerpo tiene como prioridad la reproducción. Por lo tanto, todas las hormonas que tienen esta función se expresan con mucha mayor prioridad. ¿Y qué decir si estamos durante el proceso de embarazo? Allí todo se escribe nuevamente distinto. Y lo mismo tenemos que pensar después a futuro durante la tercera edad y sobre todo en el caso de las mujeres con la menopausia. Ya no tenemos a este gran actor que ha estado orquestando todo, por lo tanto eso explica todos los problemas homeostáticos que se producen de no poder controlar la temperatura correctamente, de tener problemas de absorción de calcio y otros elementos. Así que nunca debemos olvidarnos y pensar de manera más amplia todo este proceso, porque puede explicar incluso las razones de depresiones más complejas desde un punto de vista nutricional y metabólico, junto con lo psicológico. Por lo tanto, tenemos que pensar en todo este gran espectro. Nuevamente, les enseñamos lo específico, pero tal cual como dice esta sección, conceptos en la lámina, nunca debemos olvidarnos que si bien es importante llegar a lo más minúsculo para entender el proceso, no está de más dar unos pasos hacia atrás y ver la imagen un poco más amplia. Una vez que ya comprendimos el proceso específico, darnos ese tiempo de ver cómo funciona junto con todo lo demás. Y aquí tenemos, ¿cierto? Una pequeña comparación entre los dos del sistema nervioso y el sistema endocrino. ¿Qué estructuras anatómicas se ven involucradas? Tejido nervioso o glándulas endocrinas, vías de comunicación, los nervios o la sangre, sistema de transmisión, impulsos nerviosos u hormonas, velocidad de la respuesta, sistema nervioso muy rápida, sistema endocrino lento, pero no lento en el sentido de que la molécula se demore en llevar a cabo el proceso. La molécula, una vez de que se une a su órgano diana, causa el proceso. Lento en el sentido de que ese proceso lo que busca es producir cambios a largo plazo. La respuesta es relativamente inmediata, nunca tanto como el nervioso que hace que el movimiento ocurra o que el pensamiento pase, pero el sistema endocrino planifica a muy largo plazo. Por lo tanto, tenemos que entender en ese sentido que es lento. La duración de la respuesta, sistema nervioso es breve, sistema endocrino duradero. La expresión de una hormona y sus efectos van a seguir allí. Yo no puedo borrar lo que hizo una hormona. Yo ya pasé y empecé el proceso de pubertad, no puedo llegar y decir, hasta acá llegamos. Existen bloqueadores de hormonas, pero se tienen que tomar, por ejemplo, en casos de transición de género, eh, se tienen que dar en una cierta edad, porque si no, cada vez cuesta más el borrar esos cambios, esas características sexuales secundarias, y allí es donde en algunos casos, si bien se puede dar, hay que entrar a temas de cirugías reconstructivas y afirmativas de género, ¿ya? Tipos de procesos que regulan, sistema nervioso rápido y específico como la acción de caminar, hablar, etcétera. Sistema endocrino lentos y generalizados como el crecimiento.
mensajeros químicos involucrados, porque también hay química detrás del sistema nervioso, no es solo electricidad. Tenemos los neurotransmisores, sistema endocrino, las hormonas, y lugar en que se liberan estos mensajeros químicos, los espacios sinápticos en las neuronas, en el sistema nervioso, en la sangre, en el caso de las glándulas endocrinas. Ahora, ¿qué ocurre cuando nuestro cuerpo no puede lograr el equilibrio? Porque la verdad de las cosas es que es normal que nuestro cuerpo esté balanceándose de un lugar a otro, pero tal cual como mostraban los videos, hay instancias en las que el cuerpo, por más que lo intente, no puede equilibrarse. Lo más normal es que durante una enfermedad, incluso un resfrío común, el proceso de homeostasis sea más complejo para el cuerpo, pero porque está combatiendo a un invasor y por lo tanto deja de darle un poco de prioridad a la homeostasis porque claramente hay una prioridad más grande. Pero hay enfermedades metabólicas y hay enfermedades homeostáticas que ocurren ya sea por razones genéticas o por razones ambientales, que terminan haciendo que este equilibrio sea mucho más difícil de lograr, si es que y no imposible en algunas variables. Y esas son las enfermedades que vamos a ir conociendo ahora, porque se podría argumentar que toda enfermedad es de naturaleza homeostática, producto de que desequilibra el cuerpo, pero la verdad de las cosas es que si pensamos en los grandes reguladores y enfermedades que causen problemas a esos reguladores, es que se nos hace más sencillo categorizar verdaderamente qué es una enfermedad homeostática y cuál no. Entonces, como ejemplos de algunas enfermedades homeostáticas que quizás no sabíamos que existían, tenemos el síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética, conocido por su sigla SIADH. ¿Ya? ¿Qué falla en este caso? El cuerpo produce demasiada hormona antidiurética, sin importar los niveles de agua. La hormona antidiurética es la que ayuda a regular los niveles de agua y termina afectando los procesos de los riñones. Y como falla esto y tenemos demasiada de esta hormona, como consecuencia los riñones retienen demasiada agua. Se diluye la sangre, los niveles de sodio caen peligrosamente, lo que conocemos como hiponatremia, y se puede causar confusión, convulsiones y coma. No es cualquier cosa que tengamos demasiado líquido en nuestro cuerpo. Y no solo desde un punto de vista de inflarme, sino desde este punto de vista que puede llegar a ser fatal. ¿Cuál es la causa común? A veces se asocia este síndrome a ciertos tipos de cáncer o enfermedades cerebrales, ¿ya? Pero puede darse, por lo tanto tenemos que estar allí pendiente y medir el nivel de esa hormona, porque si está produciéndose en exceso, podemos tener estas consecuencias, independiente de que nuestros riñones estén funcionando bien. ¿Por qué? Porque esa hormona se gatilla por el sistema endocrino en base a la información que le da el sistema nervioso. Así que o el sistema nervioso es el que está teniendo el problema y está dándonos información falsa, que serían enfermedades cerebrales, o ciertos cánceres están causando que la producción de esta hormona sea excesiva. Luego tenemos la hemocromatosis hereditaria. ¿Qué es lo que está fallando en esta enfermedad? El sistema que regula la absorción de hierro en el intestino no funciona. Como consecuencia, el cuerpo acumula hierro en exceso, dañando órganos como el hígado, el corazón y el páncreas. Es como una sobredosis lenta de hierro. El hierro es importante para nuestro cuerpo porque forma parte de la hemoglobina, pero todo elemento, por muy vital que sea, en exceso puede gatillar problemas a nuestro medio interno. Nuevamente, todo en nuestro cuerpo tiene parámetros ideales. Y eso incluye el agua, las vitaminas, las sales minerales, las proteínas, los carbohidratos, los lípidos, todo tiene un rango ideal, ¿no? Y cuando nos pasamos de ese rango, ya sea por exceso o por falta de, es que podemos gatillar estas enfermedades o problemas. En este caso, como es hereditario, es de naturaleza genética.
De hecho, es una de las enfermedades genéticas más comunes en personas de ascendencia de Europa del Norte. Por lo tanto, ahí tiene que ver casi con una zona del mundo, ¿no? Pero esta sobredosis lenta de hierro puede llevarnos a una intoxicación. Luego tenemos el síndrome de Cushing. ¿Qué pasa con este síndrome? ¿Qué falla? Tengo niveles crónicos elevados de la hormona cortisol. La hormona cortisol es la hormona del estrés. Como consecuencia, el cuerpo pierde su capacidad para regular el metabolismo de la glucosa, la presión arterial y la respuesta inflamatoria. El estrés es válido, evolutivamente está allí para permitirnos detectar y responder situaciones de peligro para poder sobrevivir. Tengo que ser capaz de estresarme para poder discernir entre lo bueno y lo malo desde el punto de vista de sobrevivencia y poder arrancar o poder soportar tensiones, ya sea de naturaleza emocional, psíquica, etcétera. El problema, por cierto, es cuando el estrés es crónico. Se puede dar por situaciones ambientales, laborales, etcétera, o por situaciones genéticas con este síndrome de Cushing, en donde eh, por diseño el cuerpo está produciendo demasiado cortisol, no deja de producirlo. Y como no deja de producirlo, el cuerpo no regula bien el azúcar, porque en un estado de alerta cambiamos el metabolismo de azúcar para poder tener la energía suficiente para utilizar la adrenalina y arrancar. Y que no nos cansemos aunque no hayamos comido lo suficiente, porque es importante que huyamos. La presión arterial también se mantiene elevada para poder tener harto oxígeno, harta circulación. Estamos técnicamente en un momento de estrés, tenemos que sobrevivir. Y la respuesta inflamatoria, por cierto, que suele gatillarse en un estrés también pensando en un ataque. El cuerpo piensa que está siendo atacado, ya sea por eh, eh, agentes externos, por lo tanto aumenta la respuesta inflamatoria para que haya más circulación del sistema inmune, los glóbulos blancos, y podamos atacar aquello que aparentemente nos está afectando, pero resulta que no hay nada. Por lo tanto, ¿qué síntomas hay y por qué se caracteriza este síndrome de Cushing? Un aumento de peso en el torso, cara de luna llena, que se le llama, que es una redondez facial con plenitud de las mejillas, una joroba, que se le llama joroba de búfalo, y piel frágil. Por lo tanto, tenemos la redondez, ¿cierto? La cara de luna, llena, por así decirlo, la fragilidad capilar también. Tenemos hematomas espontáneos o con un mínimo de trauma, producto de esta vasodilatación tan constante, la jiba dorsal o una acumulación de grasa en la región cérvico-dorsal, que nada lo quita, ni siquiera el ejercicio, ¿no? Se está acumulando, porque es una zona para acumular lípidos y se tiende a acumular mucho lípido durante niveles altos, constantes de cortisol, porque estamos pensando que no va a haber alimento y por lo tanto tenemos que guardar alimento a futuro. Estamos pensando en el peor de los casos. Nuestro cuerpo piensa que está viviendo el peor de los momentos. Tenemos estrías violáceas, muchas veces anchas y purpúreas en el abdomen, los muslos, las mamas o los brazos. Tenemos también hirsutismo, que es un aumento de vello en la cara, tórax y abdomen, en el caso de las mujeres, que no es una zona de vello normalmente para las mujeres, y una obesidad central con un abdomen prominente, pero con extremidades delgadas. Porque también la acumulación de grasa en la zona abdominal es muy propia del cortisol. Pero nuevamente, en este caso, tenemos estas manifestaciones clínicas. La persona puede que esté lo más relajada que hay, pero su nivel de cortisol simplemente no baja. ¿Por qué? Por este problema genético que gatilla este problema de regulación homeostática. Y también tenemos el síndrome de la taquicardia ortostática postural o POTS. ¿Qué falla en este caso? Falla el sistema nervioso autónomo, que es el que controla las funciones automáticas como la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Falla producto de que no tenemos una respuesta correcta al cambio de postura.
Es muy interesante. ¿Cuál es la consecuencia? Al ponerse de pie la persona, la frecuencia cardíaca se dispara, causa mareos, palpitaciones y fatiga extrema. Es un fallo en la homeostasis cardiovascular. Entonces son personas que cuando se ponen de pie muy rápidamente, por alguna razón la frecuencia cardíaca se les dispara, se marean, les da palpitaciones, se pueden incluso hasta desmayar y es por un problema en su sistema nervioso autónomo. No está respondiendo correctamente a la reubicación del cuerpo y como controla específicamente esa zona, tenemos ese problema. ¿Ok? Así que estas son algunas de las enfermedades homeostáticas, pero hay otra que es muy típica, que es la diabetes. La diabetes y todos los síndromes metabólicos también se los consideran enfermedades homeostáticas, en donde la regulación, en este caso, de la sangre y del azúcar en sangre, mejor dicho, no es la correcta. Vamos a hablar de ello de manera más específica en el próximo episodio, dado que nos toca el viernes 14 de noviembre, que es el Día Mundial de la Diabetes. Pero para hacernos una idea, vamos a ver este pequeño video sobre cómo funciona el páncreas para que entendamos por qué es tan importante y por qué puede gatillar una enfermedad crónica tan grave como la diabetes. Conoce la alarma Verisur con tecnología Presence. Más fácil de usar. Más. Este es el páncreas, encajado entre el estómago, el duodeno y el hígado. Cada día produce más de 1 litro de líquido digestivo, una tarea fundamental, aunque poco glamurosa. Pero el páncreas cumple otra misión clave para el organismo: regula el nivel de glucosa en sangre. Cuando ingerimos alimentos, sube el nivel de azúcar en sangre. Los carbohidratos empiezan a descomponerse en glucosa ya en la boca y el estómago y alcanzan el riego sanguíneo en 30 minutos. La glucosa es la principal fuente de energía del cuerpo. De ella depende el funcionamiento del cerebro, los tejidos, los músculos y los glóbulos rojos. Y aquí es donde entra en juego el páncreas. Su tejido endocrino, los llamados islotes de Langerhans, registran el aumento del nivel de azúcar y GNA. La insulina actúa como una llave en las células que se abren para absorber la glucosa y así desciende el nivel de azúcar en la sangre. La glucosa sobrante se convierte en glicógeno en el hígado y se almacena como reserva. Cuando el páncreas detecta un nivel de azúcar bajo, reactiva las reservas liberando la hormona glucagón. La alteración en la regulación de la glucosa es una enfermedad y se llama diabetes. En la diabetes de tipo 2, las células reaccionan cada vez menos a la presencia de insulina. El páncreas incrementa entonces la producción, pero llega un punto en que eso no basta para regular el nivel de glucosa. En la diabetes de tipo 1 no hay producción de insulina en el páncreas por una enfermedad autoinmune congénita. En ese caso, los diabéticos deben asumir la tarea del páncreas, controlando su nivel de glucosa y regulándolo con inyecciones de insulina, porque un nivel de glucosa fuera de los valores normales tiene repercusiones en la salud. Un nivel bajo puede generar ataques de hambre, sudores repentinos y mareos. Índices altos provocan, entre otros síntomas, sed y cansancio extremos. A largo plazo, niveles altos de glucosa causan daños en todo el organismo que pueden afectar a los ojos, los riñones y los nervios. También pueden provocar enfermedades cardiovasculares y apoplejías. Así que es fundamental que el páncreas se tome en serio su misión y vigile con rigor los niveles de glucosa. Muy bien, ahí vamos a aprender mucho más de él en la próxima sesión, ¿no? Así que ya cerrando el capítulo de hoy, como suele ser costumbre, les recuerdo sobre el Ágora Científica, nuestra sección para poder participar, donde pueden escribirnos en nuestra cuenta institucional de Instagram, @centro de aprendizaje_st_IQQ. Pueden utilizar los hashtags microscopio filosófico o hashtag
Podcast para Curiosos, y también pueden escribir en los comentarios de nuestros videos qué preguntas curiosas les gustaría que fuéramos respondiendo. Además, también pueden escribirlas escaneando el QR y escribiendo en el formulario sus preguntas para poder llevarlas a cabo. Estamos siempre disponibles para poder averiguar sobre cualquier pregunta que les cause interés, porque si bien mi base es más bien en la biología, yo también he tratado de responder y aprender un montón sobre las distintas áreas, ¿no? Así que, dicho eso, espero les haya gustado el episodio de hoy. Los esperamos para un nuevo episodio de El Microscopio Filosófico, un podcast para curiosos. Descubre las grandes historias detrás de los pequeños detalles. Poco a poco vamos avanzando. Recuerden que vamos a estar hasta el 12 de diciembre realizando este podcast y en la medida de que veamos su interés, vamos a seguir quizás para el próximo semestre. Como suele ser el caso, aquí les dejo la bibliografía del tema de hoy por si quieren aprender un poco más y tener una lectura activa respecto de esto, pero se puede decir muchísimo sobre homeostasis y sobre fisiología, sobre todo. Yo creo que me quedé incluso corta con algunos temas, pero no quise adentrarme mucho más allá porque allí los profesores de fisiología son los que tienen que hablarles mucho más, ¿no? Y como suele ser, siempre les hago acuerdo, nuestra página web en YouTube de El Microscopio Filosófico está disponible. Pueden buscarnos, tenemos ya más de 30 seguidores. Les pedimos siempre que le den un like, un comment y un subscribe a nuestros videos para poder ver cuál es el interés y por cierto que se los agradeceremos infinitamente. Nos interesa mucho poder continuar con este proyecto, con esta forma distinta de aprender, pero necesitamos saber que estamos siendo vistos, que estamos siendo utilizados y conocer un poco de sus comentarios. Así que les agradecemos mucho que nos puedan escribir, nos puedan dar like, se puedan suscribir para tener una estadística de cuán efectivo estamos siendo, ¿no? Ha sido un proyecto muy personal este podcast, pero me ha encantado hacerlo, así que espero les esté sirviendo y poder continuar el próximo año, ¿no? El próximo semestre. Dicho eso, no olviden limpiar sus lentes de curiosidad. Soy Paulina Plaza, su tutora y curiosa de profesión, y espero verlos pronto, sobre todo para el nuevo episodio en donde hablaremos sobre el Día Mundial de la Diabetes. Cuídense mucho y nos estaremos viendo el viernes. Adiós.